Si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro. Si estás en paz es que vives en el presente. Es sumamente desafiante estar en el aquí y en el ahora. Porque algo en nuestra mente distorsionada se va hacia el pasado. Anda, si es que tenía que haber mandado ese email y no lo he mandado. O hacia el futuro, ¿qué habrá para cenar en casa? Y nunca estamos en el presente. Puede dar la sensación que el presente lo damos por hecho. ¿Y si no fuera así? Cuando el budismo y la doctrina de Lao Tzu llamado taoísmo se unieron, nació el Zen. El Zen es la unión entre el budismo y el taoísmo. Bien. Pero es que, no sé si os interesa la vida de Albert Einstein, es apasionante. Einstein no solo fue un físico portentoso, sino que fue un increíble metafísico. Einstein intuía estas cosas. Einstein intuía que había una realidad paralela y que éramos incapaces de verla con nuestros sentidos, con los 5 sentidos. Einstein, aunque luego se enfrentó a Niels Bohr, en realidad es uno de los padres de la física cuántica, de la física subatómica. De hecho, sabéis que cuando los físicos teóricos, los de la física cuántica, estudiaron el universo microscópico, se dieron cuenta de que las leyes a las que obedecían eran radicalmente distintas a las del mundo descrito por Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Es decir, da la sensación que hay como 2 mundos paralelos y que nuestra percepción está congelada en uno. ¿Y si hubiera cosas interesantes en el otro? ¿Y si hubiera posibilidades sorprendentes? Este es mi primer maestro, tuve la fortuna de conocerle porque yo estaba de cirujano en un hospital en Boston, en la misma universidad donde él estaba de cardiólogo en el hospital enfrente del mío. Yo estaba en uno que se llama Beth Israel y él estaba en uno que se llama Deaconess. Se han unido y ahora es el Beth Israel Deaconess. Bien. El doctor Benson fue mi primer maestro y fue el primer científico a nivel mundial que se interesó por el mindfulness. El Occidente rechazaba todo lo que es la meditación. El origen de la palabra mindfulness es del lenguaje Pali. Pali es el que hablaba Buda, aunque muchos escritos están en sánscrito, su lenguaje coloquial, igual que el de Cristo, era el arameo, el de Buda era el Pali. Pali es Sati, y Sati quiere decir estar en el presente para ver las cosas como realmente son, no como te parece que son, como realmente son. Por ejemplo, esta mesa, ¿verdad que la vemos como sólida? Esta mesa fundamentalmente es hueca, pero yo sé que la percibimos como sólida. ¿Por qué? Porque los átomos, para que os hagáis una idea de lo que es un átomo tendría, si hacemos una comparación, un átomo sería un balón de reglamento colocado en el centro de Londres, y la corteza, que fundamentalmente es un espacio vacío con algún electrón dando vueltas, sería todo Londres, una ciudad que tiene 50 kilómetros de diámetro. Entonces es fundamentalmente hueco, pero nuestra percepción lo vemos como sólido. Bien, entonces el doctor Herbert Benson fue el primero que se interesó, porque casi nadie en la ciencia, en el mundo de la ciencia, se interesaba por esto que era budismo, taoísmo, zen, cosa de, bueno, de gente que les encanta el incienso, las panderetas, las campanillas, tin, 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 no sé qué, el rasurado de pelo, etcétera, etcétera. Dijo, ¿y si hubiera algo más? Y este hombre, ¿por qué le interesaba saber si había algo más? Porque él estaba muy preocupado con sus enfermos. Él, como cardiólogo muy reconocido en la Universidad de Harvard, se encontraba con el problema de que había muchas personas que tenían hipertensión arterial y que la medicación no era suficiente. De repente se enfadaban con alguien y se disparaba su tensión. Y claro, si te dispara mucho la tensión, ese es el problema que puedes tener. Te rompe un vaso sanguíneo, en fin, un infarto, un ictus, lo que sea. Dijo, tiene que haber otro sistema. A ver, ¿qué pasa cuando uno se hace una pregunta e insiste en su pregunta? ¿Qué pensáis que pasa? Que alguien diga algo, lo que sea, hasta ahora. ¿Qué pasa? Porque normalmente encuentras una respuesta, ¿no? Empiezas a buscar, preguntas, Teresa, ¿tú sabes la respuesta? Pues mira, no, Isabel, ¿lo sabe? José María, ¿lo sabe? No sé qué, ¿lo vas buscando? Ahora dice, oye, ¿qué tal? Bueno, entonces este hombre empezó a buscar y se hizo la siguiente pregunta. ¿Puede haber algo
que no contemple la realidad médica, pero que pueda tener un impacto en la hipertensión arterial. Puede haber algo que tenga la capacidad de mejorar la función cardíaca, de proteger al corazón y que sea desconocido por la ciencia médica. Es decir, en la realidad médica que hay, pueden existir vacíos. Y este hombre, en aquella época, pionero a nivel mundial, el primero que lo hizo a nivel mundial, se fue a Dharamsala, hasta 7.000 pies de altura en la India, porque sabéis que la comunidad tibetana fue expulsada y martirizada por los chinos en el 59. Quemaron 6.000 de los 9.000 monasterios, esto es una cifra, y se fue allí y empezó a estudiar, con un permiso del actual Dalai Lama, empezó a estudiar qué hacían los monjes. Porque le habían llegado ideas, a través sobre todo de un libro, de que los monjes eran capaces de activar ese sistema del que hablabas tú, Santiago, es el sistema que protege al organismo, el sistema parasimpático. Y yo me acuerdo, hablando con él en su despacho, y en aquella época estaba en el Dícones en trasplante hepático, y él seguía como cardiólogo en el Dícones. Y entonces me acerqué y recuerdo que me dijo: Mario, you've got to stop the train of disturbing thoughts which enter into consciousness without being invited. Digo, ¿qué le ha dado a este hombre? Tenemos que parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin nuestro permiso en la conciencia. Yo en aquel momento, un joven cirujano interesado por estos temas, pero sorprendido, dije: ¿pero qué tendrán que ver los pensamientos en todo esto? Y él me dijo en su despacho: mira, yo entreno a los enfermos que van a cirugía cardíaca en esta metodología que aprendí en el Himalaya. Y sabes el resultado, que cuando están en la UBI, inconscientes, intubados, su corazón tiene muchos menos problemas y muchas menos arritmias que si no se han entrenado. Y lo que les altera es la mente. Claro, este fue el primero que me puso una luz delante de los ojos y dijo: ¿de qué estamos hablando? Entonces empecé a tirar del hilillo, claro. Todos nosotros, cuando estamos cómodos, cuando estamos con buena salud, cuando estamos tal cual, bueno, pues la vida transcurre, discurre y fluye. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser 1000 cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano. Pero no del Homo sapiens sapiens, sino del Homo demens. De eso que decía el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, que teníamos perturbado. De eso que hablaba Lao Tzu, que no funcionaba bien en la mente. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a encogernos, a empequeñecernos, notamos como el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, 1000 cosas. Esto es lo que el profesor Hans Selye, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado por lo que me has hecho, es que o huyes o te haces chiquitín, te quedas bloqueado. Y el profesor Hans Selye decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. Para que os hagáis una idea de la intuición y finura científica del profesor Selye, hoy la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en estos estudios, pionera y la que más experiencia tiene en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90%, fijaros la cifra, 60-90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado tienen que ver con estar viviendo aquí. Curioso que en 6 años de carrera, la carrera la hice en España, aunque luego la convalidación la hice en Estados Unidos, los 6 años de carrera nadie me dijo que la tensión emocional podía generar enfermedad. 60-90%. Y en base a este tema, otro de los grandes científicos empezó a estudiar qué ocurría en el cerebro. Entonces, 3 estructuras, olvidado del cerebelo, que es el que está atrás, 3 estructuras que son muy importantes. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida. Cuando tú eres fino tomando decisiones, cuando estás entendiendo las cosas con profundidad, cuando aprendes cosas nuevas
casi, no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva, sino que notas que vas fluyendo, es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien. Pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala, que nada tiene que ver con estas, que es un núcleo, bueno, es un grupo de núcleos en el lóbulo temporal, está a la altura de las orejas, de tal manera que cuando la amígdala se activa, que es nuestro detector de peligro, acordaros, estoy plácidamente, pum pum, aparece la tormenta, cuando yo la tormenta la vivo como una amenaza y me resisto a ella, luchando, yéndome para atrás o haciéndome pequeñito, cuando la amígdala se activa de esa manera, bloquea la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer, ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío, ni puedo aprender cosas nuevas. En el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo actual, en el que todos estamos, y que muchas personas están viviendo como una amenaza, es normal que haya caído la productividad, haya caído la creatividad y se estén dañando las relaciones interpersonales. ¿Qué se hace desde la medicina? Ansiolíticos y antidepresivos para neutralizar la amígdala. No digo que en algunos casos no estén indicados, pero ¿y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala? Y luego hay otra estructura aquí que tiene forma de cavitomar, que se llama hipocampo, y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala. Si el hipocampo baja de tamaño, la amígdala es más activa, es decir, nuestro detector de peligro salta antes. Por ejemplo, ¿qué tal estás? ¿Por qué? ¿Entendéis? Ha saltado demasiado. Probablemente porque el hipocampo está pequeño. Os voy a dar dos cosas importantes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Esto lo demostró la doctora Lazar, que trabaja también en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida, notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Como es muy bonito, os voy a poner el hipocampo. Esto es un cerebro real, y vais a ver el hipocampo donde está localizado, porque es una verdadera belleza, es uno de las estructuras del cerebro que a mí más me apasionan. El hipocampo es esa parte de colorines. Entonces el hipocampo está regulando la amígdala. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra sus espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece, entonces se vuelve una persona más reactiva. La belleza del mindfulness actuando sobre el hipocampo, como demostró la doctora Lazar en el Mass General, es que al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, porque aquí sí se forman más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento u otro, de mayor o menor intensidad, te desequilibren, te enajenen, te saquen del eje. Este es otro de los grandes pioneros, es el doctor John Kabat-Zinn, es un PhD, es un doctor en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El MIT está enfrente de Boston, en lo que se llama la ciudad de Cambridge, están separados por el río Charles, y este hombre había visto en su propia experiencia, siendo microbiólogo, pero en su propia experiencia como ser humano, había notado que estas prácticas contemplativas de encontrar el silencio, la paz, etcétera, le ayudaban a ser menos reactivo con los demás. Es decir, si antes te enfadabas por unas cosas, ahora te lo tomas con más tranquilidad. A estar menos agobiado, a estar más equilibrado, a aprender más deprisa. Dijo, esto yo lo tengo que aprender, lo tengo que enseñar. Pero se le ocurrió enseñarlo a personas que estaban enfermas. Dijo, porque esto tiene un impacto seguro en la salud. Entonces se fue a la Universidad de Massachusetts, en el estado de Massachusetts, y dice, oiga, yo quiero crear una clínica de gestión del estrés. Y claro, le miraron como raro. ¿Usted qué? Claro, es que a los pioneros no se les suele dejar un espacio muy grande. Y dice, pues no, yo quiero crear una clínica de gestión del estrés. Y creó la primera clínica de gestión del estrés en el mundo, que se creó en la Universidad de Massachusetts. Y él llamó a la aplicación del mindfulness específicamente a la reducción del estrés,
Le llamó MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, es decir, reducción del estrés basado en el mindfulness. En 1993, él la crea en 1979, 1976. En 1993, el famosísimo periodista de una cadena científica norteamericana, Bill Moyers, le entrevista y queda tan prendado de la metodología que, bueno, hace un programa de 1 hora, no sé qué, aparece en todos los Estados Unidos y le da muchísima fama. Ya llevan 30 años investigando los efectos y han visto, efectivamente, que la práctica del mindfulness, no estamos hablando de meterte en una cueva en el Nepal, sino de 10 minutos todos los días, o por lo menos 5 días a la semana, y si haces 3 días a la semana es mejor que si no haces nada, tienen la capacidad de mejorar la salud. Por eso es reconocida en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron, sobre todo Buda y Lao Tzu? Descubrieron que la mente está enferma. Y como la mente está enferma, se impone al mundo real. El mundo real es uno, pero yo construyo un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloquea. Os pondré un ejemplo porque si no esto es un poco raro. Hace 500 años el mundo ¿cómo era? ¿Plano o redondo? Alguien que es muy así dice, yo igual. No, igual. Vamos, ¿quién piensa en todas las salas que hay? Que levante la mano quien piense que hace 500 años el mundo era plano. Muy bien. Que levante la mano quien piensa que el mundo era redondo. Muy bien. Vamos a ver. Es que todos tenéis razón. El mundo era redondo, siempre lo ha sido. Desde hace 10.000 millones de años, la Tierra es redonda. No tiene forma de huevo. No es un plato, es redonda. Pero vivíamos como si fuera redonda. No, vivíamos como si fuera plana. El mundo real era redondo, el mundo mental era plano. ¿Cuál se impone? El mundo mental. Nadie, salvo Colón, se atrevió a cruzar aquello que era el límite. Y entonces, el que descubrió que el límite era el comienzo. Eso es exactamente lo que nos pasa. Entonces, en lugar de pensarlo en la tierra plana, imaginaros cuando tú te miras en el espejo y no te gustas. Y dices, es que estás viendo tierra plana. Lo siento, tú eres mucho más que lo que ves. O cuando ves damas a tu marido, dices, vaya tripa. Estás viendo tierra plana. Tu marido es mucho más que eso. O cuando ves a tu mujer y dices, que llevo ya tanto tiempo con ella, estás viendo tierra plana. Hay algo mucho más profundo. O cuando miras al mundo, es que todo es lo mismo, tierra plana, hay un mundo redondo. La ventaja del mindfulness es que te ayuda a ver lo que no estás viendo. Por eso la definición de sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son. ¿Cómo son de verdad? Redondas, no planas. Bien. Este es otro de mis maestros, Jackson Brewer, que además toca maravillosamente el violín, y ha descubierto una cosa fascinante. Ha descubierto que tenemos un sistema que nos tiene atontados a todos. Estamos dormidos sin darnos cuenta, y todos conocemos el sistema. El sistema se llama DFN, Default Mode Network, y es el que hace que tú puedas conducir sin saber que estás conduciendo. Esto lo conocemos todos, ¿no? Pero dices, ¿es posible? O sea, estoy pensando en 1000 cosas y sin embargo, como que el coche va solo, ¿sí? Pues que sepamos que esto aumenta significativamente la posibilidad de tener un accidente. Significativamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde no estás? En el presente. ¿Dónde estás? Jackson Brewer es psiquiatra y es neurocientífico. Estudiando con electroencefalografía y con resonancia funcional magnética, ha observado que hay un circuito que es el que hace que vayamos en piloto automático. Pero no solo vamos en piloto automático conduciendo, estamos en piloto automático cuando estamos hablando con otro. Estamos hablando con una persona, estamos con piloto automático, porque no estamos ahí. Eso sí, dejamos la cara puesta, pero la olla no la llevamos a Camboya. La cara se queda. Como cuando vamos en el coche. La cara está.
Las manos también, pero tú no estás. Y él se ha dado cuenta que con la práctica del mindfulness es espectacular su trabajo. Con la práctica del mindfulness se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante, para mejorar tu productividad, para ser más creativo, para ganar más dinero, para ser más cariñoso con los demás. Es sorprendente porque hace 2500 años estos científicos de la mente lo intuyeron. Hoy la ciencia lo muestra. Es lo único que hace, no lo descubre, lo muestra. Desvela lo que estaba velado. Cuando se apaga la red neuronal por defecto, se activa la red ejecutiva central. Esta es la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que te permite estar especialmente atento. ¿Sabéis dónde se ve muy bien el funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral? En los jugadores de póker. Un jugador de póker, ¿de dónde? O sea, ¿qué es aquello de donde no aparta la vista? No jugáis al póker ninguno, ¿verdad? Me miráis como diciendo que pregunta más compleja. ¡Exacto! Tú juegas al póker, ¿verdad? Los ojos del enfrente. Si habéis visto una película James Bond, no sé cuál es, Casino Royale me parece, ¿qué hace constantemente? ¿Por qué? Porque capta un pequeño matiz. Cuando tú... Hay un chiste, que me perdonen los banqueros, pero es que me viene, yo no cuento chistes. Llega una persona a pedir un crédito, dice, no, pues este tendrá que ser persona es un cargo elevadísimo, va. Dice, yo quisiera un crédito. Dice, no se lo doy. Digo, pero por favor, ¿hay algo que puedo hacer? Dice, sí, pero es tan difícil. Si es usted capaz de hacerlo, le doy el crédito. Y dice, bueno, ¿de qué se trata? Dice, mire, yo tengo un ojo de cristal. Dice, no me lo creo, pero si es perfecto. Y sí, es el ojo de cristal más perfecto que hay en el mundo. Vamos, es que está unido a los músculos que mueven el ojo y es imposible distinguirlo. Si usted descubre cuál es mi ojo de cristal, le doy el crédito. Dice, tío, ¿de verdad? Dice, sí. Dice, ¿le puedo hacer unas preguntas? Dice, hágame las preguntas que quiera, pero no lo descubrirá. Y empieza este hombre, dice, no, casi no preguntas, me gustaría contar unas cosas. Dice, bueno, lo que usted quiera. Pero no lo va a descubrir. Empieza a contarle historias súper tristes. Pero de estas tristes no lo siguiente. Y más tristes, y más tristes. Un momento dice, ya sé cuál es su ojo de cristal. Es imposible. Digo, sí, sé perfectamente. Con toda certeza cuál es su ojo de cristal. Dice, ¿cuál? Dice, el derecho. Dice, ¿cómo lo ha adivinado? Dice, porque he visto que era el ojo que se enternecía.